Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Somos más o menos 70 personas ya, así que vamos a comenzar con la clase de hoy. Em, Primero que nada, ¿se escucha bien allí? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, sí. Bárbaro. Bien. Bueno, entonces, a ver, siguiendo con lo que veníamos conversando, a modo de resumen, la clase pasada estuvimos avanzando en lo que tenía que ver con las distintas rentas, ¿sí? Que estuvimos, los distintos capítulos de rentas, digamos, que estuvimos conversando sobre rentas empresariales. Este, Repasamos el segundo gran grupo, que son las rentas asimiladas a rentas empresariales, que básicamente es por la habitabilidad en la generación de inmuebles. Y después terminamos de comentar lo que eran las rentas comprendidas, el tercer gran grupo, que eran aquellas rentas que quedaban comprendidas en el IRPF, pero ya sea por opción o por superar el límite de las 4 millones de UI que conversamos, preceptivamente había que pasar a liquidar el IRAE. Y hablamos del régimen tributario, que en una renta no podía quedar grabada por más de un impuesto. Después fuimos conversamos también sobre algunos aspectos de lo que tiene que ver con el aspecto subjetivo, ¿sí? Con eso cerramos el objetivo, el aspecto subjetivo. Revisamos la lista de los sujetos que quedan comprendidos en el IRAE y nos detuvimos en particular en los establecimientos permanentes de entidades no residentes. ¿Sí? Allí hicimos un análisis eh, del concepto de EP, ¿sí? En sus 4 grandes conceptos: el EP de lugar fijo de negocios, o EP material, que se llama. Después hablamos del EP de construcción, el EP de servicios y el EP de agencia. Y ahí hicimos una serie de consideraciones, analizando en detalle lo que quería decir cada uno de ellos, pero que siempre estábamos hablando de una especie de ficción en materia fiscal, en la cual un no residente sigue siendo no residente, pero hacemos esa ficción de una presencia en el país de forma tal de que esa presencia lo dispara o le genera transformarse en contribuyente de impuestos, de impuesto, de impuesto del IRAE en particular, de una similitud al resto de las entidades residentes. No pasa a ser una entidad residente, sino que sigue siendo la entidad no residente, pero con un EP en Uruguay, sea sucursal, sea por una actividad de servicio, sea por una actividad de construcción, un yacimiento, una actividad exploratoria, de extracción, o incluso un agente dependiente trabajando para el no residente en el país, que lo obliga, ostentando poderes para celebrar negocios en el país. Hablamos de todo eso y al final terminamos cerrando en lo que tenía que ver con el concepto de fuero de atracción. ¿Qué era ese concepto de fuero de atracción? Era, bueno, en definitiva, dejamos por allí la clase pasada, pero era un concepto a través del cual solamente el EP material o el lugar fijo de negocios era el que, ese fuero de atracción yo lo llamo como una esponja, es decir, cualquier otra renta que ese no residente con un EP en Uruguay tuviese, independientemente de la renta que genera su EP, el no residente tiene que atribuirle esa renta al EP para que el EP lo pague en cabeza propia. ¿Tá? Y ahí habíamos puesto un ejemplo, ¿sí? De una casa matriz que tenía una sucursal en Uruguay, y dijimos, bueno, si tiene su EP en Uruguay, que es una sucursal, pusimos un ejemplo de un banco, creo, y además esa casa matriz extranjera, España, creo que usamos, tuviese una operación en Uruguay que le genere una renta en Uruguay por 1.000, lo que tiene que hacer es atribuírsela y pagar IRAE por esa renta, aun cuando no tenga nada que ver con SP, ¿sí? Por ese efecto esponja que yo les comentaba. Ese efecto esponja excluía, o digamos, o dicho de otra manera, únicamente aplica para el EP físico o el material. No así, no es aplicable para el establecimiento permanente de construcción, de agencia, ni de servicios. ¿Sí? Eso está estipulado en el artículo 11 de la ley. También se excluye, eso está en el 63 del decreto reglamentario, excluye las operaciones que haga ese fuero de atracción
entre el establecimiento y la casa matriz, que eso lo está computando el EP por sí mismo, y también se excluía, aquí nos quedamos en la clase pasada, los intereses de préstamos que la casa matriz u otro EP de ese EP en Uruguay que realice directamente hacia Uruguay, cuando el EP en Uruguay no lo puede realizar por regulación del Banco Central. Si ustedes van al artículo 63 del decreto reglamentario, los lleva al artículo 26, si no recuerdo mal es el 26, déjenme repasar, del IRAE, de la ley del IRAE, en donde nos dice lo siguiente, denme un segundo, el 26, exacto, es el 26 del IRAE. Ese artículo 26 hace referencia a las empresas comprendidas en el decreto ley 15.322 que hace referencia a instituciones financieras no estatales y las estatales, ambas. Entonces, el último inciso de ese artículo 26 dice que el fuero de atracción no será aplicable a aquellos establecimientos permanentes comprendidos en el presente artículo. ¿Qué es esto? Esto es una norma que se otorgó para las instituciones financieras, para los bancos básicamente, en donde dice que, bueno, si yo obtengo una renta derivada de intereses, de un préstamo, de una casa matriz, en nuestro ejemplo, si estos 1.000 pesos que vemos acá, la casa matriz lo generaría en Uruguay por prestar directamente a un cliente en Uruguay, ¿sí? Y el EP es una institución financiera, ese fuero de atracción tampoco aplica. Es decir, la casa matriz debería pagar su IRNR, su impuesto a la renta de no residencia, sobre los 1.000 y no asignarlo al EP. ¿Tá? Con eso cerramos el concepto cerramos el aspecto subjetivo del hecho generador y pasamos al aspecto espacial. La clase de hoy es terminar ambos aspectos del hecho generador y empezar con la práctica 1, a ver si podemos avanzar un poquito con el práctico. Paro ahí un segundo. ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿Algo que quieran comentar que no haya quedado claro? ¿No? Bueno. Las clases quedan grabadas. No, eso es lo que... Perdón, yo eso lo dije en la primera clase que lo iba a averiguar y la clase pasada no se los comenté. Lo hablé con la cátedra, con el coordinador de cátedra, y tal como me acordaba, el criterio es no grabar las clases de grado. Las clases que se graban y se suben al portal son las clases de posgrado que coordina la UDELAR y el centro de posgrados, pero no las clases de grado no las estamos grabando. ¿A qué se debe? Allí son varios factores, algunos porque a diferencia de posgrado, en donde hay básicamente un único horario, en las clases de grado hay muchos horarios, muchos grupos en los cuales se puede ir a clase o tomar la clase. Entonces, lo que se busca es, bueno, aprovechar las distintas opciones que se le dan a los estudiantes para que puedan participar en alguna clase y para que justamente la clase después no se vuelva en un simplemente una grabación y pueda existir esta interacción que es lo que buscamos. Si no hubiera otras opciones, entiendo, si hay gente que a las 5 de la tarde está trabajando y no puede tomar la clase, bueno, capaz que puede ir de 8 a 10 de la mañana, o puede ir de 7 a 9 de la noche, por ejemplo. Pero bueno, es más una decisión de cátedra que en lo personal creo que compartiendo no es una decisión que se ha tomado, entonces bueno, por ahí viene el tema. Bien, como dijimos, el aspecto, el hecho generador del IRAE, lo dividimos en 4 aspectos, ¿sí? Por un tema de practicidad, pero conceptualmente es un único hecho que configurado dispara el nacimiento de la obligación tributaria. Vimos el objetivo, que es el qué graba. El espacial es el dónde, ¿sí? ¿Dónde va a grabar el impuesto? Y allí si vamos al artículo 7 de la ley, nos define lo que es fuente uruguaya. Y esto es bien importante, porque bien puedo verificar, bien puedo ser un sujeto pasivo, bien puedo verificar el tipo de renta,
el que está comprendida en el impuesto, pero si no verifico el aspecto espacial, la renta no va a quedar grabada por el impuesto. ¿Por qué? Porque me falta verificar el dónde, ¿sí? Y ahí el concepto que tienen que quedarse es que el IRAE graba las rentas de fuente uruguaya, ¿sí? Tiene algunas excepciones que ahora las vamos a ver como todo, pero conceptualmente las rentas grabadas por IRAE son las rentas de fuente uruguaya. ¿Y cómo se definen las rentas de fuente uruguaya? Como aquellas derivadas de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en la República, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebración de los negocios jurídicos. Esto lo vamos a repetir a lo largo del curso muchísimas veces, pero no nos podemos olvidar que, salvo alguna excepción, que la vamos a ver en particular, en general el principio rector es que solo se graban las rentas generadas en Uruguay, producto de la actividad que desarrollo dentro de Uruguay, el servicio que presto dentro de Uruguay, los bienes que vendo dentro de Uruguay, los derechos que utilizo dentro de Uruguay y toda inversión, todo servicio prestado fuera de Uruguay, inversión en bonos, en acciones, en títulos, en lo que sea, en real estate, en inmuebles, en lo que quieran, fuera de Uruguay, en sede del IRAE no están grabados, ¿sí? Vamos a ver algunas de las excepciones. Pero ese es el principio madre o rector, independientemente de quién esté detrás de ese, digamos, independientemente de que quien genere la renta es la sociedad uruguaya, la entidad uruguaya, ¿sí? Ese es un poquito el concepto general. Esto es lo que ya hablamos, principio de territorialidad o de fuente. Esto es lo que vamos a estar repitiendo siempre. Actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados en Uruguay. Bien, eso es lo que genera la renta de fuente uruguaya, grabada por IRAE. Allí, si seguimos el artículo 7, obviamente acá hay una cantidad de actividades que presentan complejidad, porque, a ver, muchos de los países a nivel mundial graban su renta en base a el principio de renta mundial. Independientemente de dónde se genere la renta, va a tributar impuesto el contribuyente y se le otorga crédito fiscal por el impuesto pagado afuera para no pagar dos veces. Uruguay no sigue ese criterio, sino que Uruguay graba solo la renta uruguaya. La renta de afuera no la graba. Entonces presenta alguna complejidad, algún tipo de actividad que se trata de regular en forma precisa. Y si no, habrá que ir a un criterio técnico de cómo determinar la fuente uruguaya en esa operación. ¿Sí? Yendo al caso concreto. Profe, Sí, adelante. una consulta. ¿Hay alguna lógica para que Uruguay siga que no aplique la renta mundial o es, no sé, hay algún motivo que genere eso? ¿O es Sí, el porque motivo es. no se recaban los datos para, para, para pagar renta mundial o hacer los certificados de crédito? Exacto. Buena pregunta, buena pregunta. Uno de los principales motivos es tener un régimen tributario atractivo para atraer inversiones al país, ¿sí? O inversores al país y no someterlos a imposición en el exterior. De hecho, es una de las ventajas, una de las cosas que Uruguay se ve como más destacado a nivel internacional porque justamente no me graba la renta que genero fuera de Uruguay. Entonces puedo usar Uruguay como un vehículo para canalizar mis inversiones, administrar mi negocio, sin una carga fiscal adicional. Cierto es que este principio de territorialidad no es del IRAE, de la reforma del 2007, que esto viene del viejo IRIC, Impuesto a la Renta de Industria y Comercio anterior, o sea, desde que tengo razón de ser, el impuesto a la renta se construyó, y en general el sistema tributario uruguayo, salvo alguna disposición en materia del IRPF, persigue el principio de la fuente. ¿Sí? Eso es algo histórico de Uruguay, que hoy en día con la red de convenios internacionales y con los sistemas de intercambio de información y demás, es mucho más accesible a evitar la doble imposición, que antes no había la red de convenios de doble imposición, no era tan extensa, entonces uno pagaba en un país y terminaba pagando en otro, entonces pagabas dos veces, y si no tenías un convenio para evitar la doble imposición, quedabas grabado dos veces y te desincentivaba a hacer operaciones con esos países.
Pero hoy en día está mucho más admitida el sistema del tax credit, ¿no? Del crédito por impuesto pagado afuera. Pero Uruguay se mantiene en su principio de la fuente. Hasta ahora, hay un análisis ahora un poquito a raíz de los últimos, de los comentarios del impuesto mínimo global, que está queriendo implementar el G20 y la OCDE, pero no es objeto de este curso, pero hoy sí tenemos un criterio de territorialidad que traemos desde el pasado. Perfecto, muchas gracias. Por favor, siguiendo con esto, por ejemplo, uno de los casos especiales en el propio artículo 7 de Fuente Uruguaya es el tema de las rentas de las compañías de seguros. Es decir, bueno, ¿cómo determino la fuente en compañías de seguro? ¿Dónde está la fuente de la renta? Porque ahora tenemos que empezar a preguntar, la renta, ok, si valido que la renta combina capital y trabajo, o está en el literal A del artículo 3 de la ley, o es una actividad agropecuaria que queda comprendida en la ley, una vez que defino eso, tengo que ver dónde se genera la renta. Entonces me tengo que preguntar, ¿dónde está la fuente de esa renta? En las compañías de seguros, ¿dónde está la fuente de la actividad de seguros en sí? Y bueno, eso está legislado en el propio artículo 7, nos dice que las rentas de compañías de seguros que cubren riesgos en Uruguay, ¿sí? Son considerados de fuente uruguaya, o que refieren a seguros que refieren o que cubren a personas que al momento de la celebración del contrato de seguro residían en Uruguay. Es decir, cuando estoy pensando en seguro de personas, es la residencia de la persona la que determina la fuente. Si quien contrató el seguro era residente fiscal en Uruguay en ese momento, la renta de la compañía de seguro es de fuente uruguaya. Y si se aseguran cosas, ¿sí? Bienes, hay que ver la ubicación de esos bienes que estoy asegurando, ¿sí? Para decir, bueno, en definitiva, la fuente en las compañías de seguro persigue dónde está localizado el riesgo, si se quiere. Y bueno, ¿cómo defino eso? Bueno, hay una convención, lo dice la ley, que bueno, si quien se aseguró es una persona que reside en Uruguay, bueno, se supone que voy a cubrir el riesgo por esa persona estando en Uruguay. Si es respecto a cosas o bienes, bueno, ¿cuál es el criterio? Ahí el artículo 66 del decreto reglamentario nos dice si estoy asegurando un buque, un navío, bueno, tengo que ver el país de la matrícula de ese barco. ¿Sí? Todos los barcos, todos los aviones tienen todos matrícula, y una bandera, matrícula o bandera. Y bueno, se considera, porque obviamente el barco se está moviendo todo el tiempo, el avión se está moviendo todo el tiempo, las mercaderías se están moviendo todo el tiempo. Entonces se establece lo que se llama una convención. Dice, bueno, entiendo que para los buques tengo que mirar el país de su matrícula, independientemente de dónde esté ese buque. Para otras vías es el mismo criterio. Para las mercaderías es el país de embarque de la mercadería. ¿Sí? Si estoy asegurando mercadería que viene no sé, de Brasil, y bueno, estoy asegurando una mercadería que aun cuando esté en tránsito hacia Uruguay, la considero localizada en Brasil y fuera del alcance. Eso es una convención. ¿Está bien? Otro caso que prevé la norma también tiene que ver con las rentas derivadas de deportistas. ¿Sí? Imagínense jugadores de fútbol, cualquier deportista que a usted se les ocurra, jugador de tenis, lo que sea. La norma establece, la ley, dice que se consideran de fuente uruguaya, ¿sí? Tengo por acá la norma, se consideran íntegramente de fuente uruguaya las rentas correspondientes al arrendamiento, uso, cesión de uso o enajenación de derechos federativos, de derechos de imagen y similares, siempre que estén inscriptos en entidades deportivas residentes. ¿Tá? Es decir, si un deportista obtiene una renta por, yo qué sé, derechos de imagen, y bueno, si el deportista está inscripto en un club deportivo uruguayo, bueno, la renta se considera en Uruguay. Si ese, no sé, Luis Suárez, no sé, cuando tenía los ingresos que obtiene él como por derechos de imagen o cualquier tipo de renta que él obtenga, en tanto esté inscrito, no sé, en el Barça, en donde sea, claramente, bueno, hace al lugar en donde tengo que mirar la entidad en donde está inscrito ese deportista. Si no está inscrito en una entidad uruguaya, no sé,
en el Club Nacional de Fútbol, por ejemplo, bueno, esa renta es de fuente extranjera. Si mañana llega a venir a jugar a Nacional, ahí los derechos que obtenga van a ser de fuente uruguaya. Y lo mismo criterio se toma para las actividades de mediación que deriven de las mismas. Es decir, contratistas que una renta asociada a ese deportista por la transferencia, por comercializar sus derechos de imagen y recibe una comisión o algo asociada a esa comercialización de los derechos del deportista, también siguen el mismo tratamiento que hablábamos recién de las rentas del deportista. Todo esto está en el artículo 7 de la ley, ¿sí? Esto está, la ley lo prevé. Tercer caso de situaciones especiales para el aspecto espacial. Extensión de fuente hablamos acá. Y acá estamos hablando de los servicios de publicidad, propaganda y servicios técnicos prestados desde el exterior vinculados a rentas comprendidas en el IRAE. Hasta acá vamos bien, ahora vamos a ir a meternos en esto. Pero para localizarnos, estamos en casos, el principio general graba las rentas de fuente uruguaya. Negocios internacionales o actividades específicas, tengo que ver cómo localizar la renta y algunas están específicamente previstas en la ley y otras tendré que establecer yo el criterio técnico. En los ejercicios obviamente les vamos a poner ejemplos en donde ustedes van a poder identificar si la actividad se hace en Uruguay, si la actividad se hace afuera, si la inversión está en Uruguay, si la inversión está afuera. Vamos a ver en los ejercicios prácticos dónde se consideran localizados determinados activos. Por ejemplo, si yo tengo participaciones en una sociedad, esas acciones se consideran localizadas en donde la sociedad emitió los títulos. Si yo tengo, no sé, tengo un bono de Estados Unidos y cobro un interés, bueno, ese bono se considera localizado en el lugar de emisión del bono, que es en Estados Unidos, aun cuando tenga el bono en la caja fuerte en mi casa, en Uruguay. Hay determinados criterios que o están en la norma o que históricamente la doctrina y el fisco pacíficamente ha aceptado esos criterios de localización de los activos. Porque al final del día tengo que preguntarme, o dónde, si derivan de una actividad, ¿dónde está desarrollada la actividad? Y si derivan de una renta de capital, es dónde está localizado el capital. ¿Sí? Bien, entonces, ese es el principio general. Eso cede ante situaciones especiales. La tercera situación especial es el caso de los servicios de publicidad, propaganda y servicios técnicos. ¿Tá? ¿Por qué es un caso especial? Porque en realidad, si hay un servicio de publicidad, de propaganda o un servicio técnico prestado en Uruguay, la actividad está desarrollada en Uruguay, no hay duda que es de fuente uruguaya. ¿Tá? ¿Por qué acá se habla de un caso especial y se habla conceptualmente de extensión de fuente? ¿Por qué es eso? Porque la norma establece que se considerarán de fuente uruguaya, es decir, son situaciones, en estos tres casos de estos tres servicios, son servicios que están prestados en el exterior, afuera de Uruguay, pero igualmente los considero de fuente uruguaya. Dicho de otra manera, es una renta de fuente extranjera que, siguiendo el principio de territorialidad, la renta de fuente extranjera no está grabada por IRAE, porque el IRAE graba solo la renta de fuente uruguaya, pero la norma, la ley, dice, bueno, aun cuando hay, para esta situación, aun cuando estén prestados del exterior, si se dan determinadas condiciones, queda grabado igual por IRAE. ¿Ah? Y para eso se tienen que dar 5 situaciones, todas ellas. Si no se da alguna de esas 5 situaciones, no opera esta extensión de fuente. Por tanto, la renta reputa como renta de fuente extranjera y por tanto no alcanzada por el impuesto. ¿Sí? O renta no grabada porque es una renta de fuente extranjera, como quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 5 condiciones? La primera es que, ¿por qué? Porque la ley lo dice, tiene que ser un servicio de publicidad, propaganda o un servicio técnico. Los servicios de publicidad y propaganda no están definidos en la ley,
ni en el decreto. De hecho, siempre se usan los dos en forma conjunta, publicidad y propaganda, con lo cual es un concepto bastante amplio, pero vamos a la definición general de publicidad, ¿no? No hay una norma, una definición expresa a nivel fiscal. Y el otro caso es el caso de servicios técnicos, que ahí sí está descrito y definido en el 3 bis del decreto reglamentario, y define los servicios de carácter técnico, son aquellos prestados en los ámbitos de la gestión, técnica, administración o asesoramiento de todo tipo. Es un concepto bien amplio, pero que en buen romance, y de acuerdo a lo que ha dicho la doctrina al respecto, y el fisco ha aceptado eso, y lo ha plasmado en alguna de sus consultas, lo vamos a ver ahora en el práctico, lo que establece es una definición bien amplia en el sentido de que cualquier servicio que sea de tipo intelectual, en donde hay un técnico detrás, alguien que tiene que tener cierta experiencia, cierto estudio previo de tipo técnico en sí mismo para brindar el servicio, un profesional, un especialista, eso se considera un servicio de carácter técnico, ¿sí? Otro tipo de servicio de tipo material, en donde yo simplemente ejecuto una acción, o yo qué sé, en el ejemplo que poníamos en la clase pasada, manejo un camión, no parece ser un servicio de tipo técnico. Ahora, el servicio de un abogado, como hablábamos hoy más temprano, en la clase pasada, bien al principio, revestiría la calidad de servicio técnico, ¿sí? Entonces, esta excepción al principio de fuente tiene que cumplir 5 condiciones. La primera es que estemos en uno de estos 3 servicios, ¿sí? Propaganda, publicidad o servicio técnico. Segundo, que sea prestado fuera de la relación de dependencia, ¿tá? No es por un dependiente, sino que es fuera de la relación de dependencia respecto del cliente, ¿no? O sea, es decir, no es un dependiente para su propio empleador, sino que es un servicio, cualquiera de estos 3 servicios prestados por una entidad a un tercero, a un cliente que no es, no hay una relación de dependencia. ¿Sí? Tercera condición, ¿cuál es? Que sea prestado desde el exterior, porque si no, no estaríamos hablando de una extensión de fuente, sino que directamente ahí ya nos olvidamos. Si está prestado en Uruguay, no hay problema. El tema es si está prestado desde el exterior, ¿sí? Es la tercera condición. La cuarta condición es que estén sustancialmente vinculados a la obtención de rentas comprendidas en el IRAE, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente tenga una actividad grabada por IRAE y que esté sustancialmente vinculada a ese servicio que está recibiendo, a su actividad grabada, y por último que cumpla con un porcentaje mínimo de grababilidad, que ahora les voy a contar cómo funciona el tema. Pero si ustedes ven allí, tienen que cumplirse estas 5 condiciones que yo les digo. Les leo. Sigo en el artículo 7, ¿sí? Se considerarán de fuente uruguaya, o sea, no son de fuente uruguaya, pero las considero de fuente uruguaya, ¿sí? En tanto se vinculen a la obtención de rentas comprendidas en el IRAE, ¿sí? Una condición. Las rentas por publicidad, propaganda o servicios técnicos, 2, el tipo de servicio. Prestados desde el exterior, 3. Fuera de la relación de dependencia, 4. Y por último, a contribuyentes del IRAE, 5. Por eso yo les decía de que el cliente tiene que recibir ese servicio. Es decir, se tiene que dar todas esas 5 condiciones para que haya una extensión de fuente. Y me atrape el IRAE, me atrape ese impuesto, esa actividad desarrollada, ese servicio desarrollado fuera del país. Ahora me decía, bueno, pero hay que cumplir con un porcentaje de gravabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice la norma, y acá vamos al artículo 66 del decreto reglamentario, es que la tasa general, ustedes saben, del IRAE, que algo ya hemos comentado, es de un 25%, ¿sí? Sobre la renta neta de fuente uruguaya. Ahora,
Lo que dice la norma es que si los ingresos comprendidos en el IRAE del cliente, o sea, de quien recibe el servicio que yo estoy prestando, son menores al 10% de los ingresos totales que tiene ese contribuyente de IRAE, que recibe el servicio, entonces solo un 5% del servicio que estoy prestando va a estar grabado por el IRAE. Y si el cliente que recibe los servicios que yo le estoy prestando no tiene rentas grabadas por IRAE, es un contribuyente de IRAE, pero todas sus rentas están exoneradas, por ejemplo, son rentas de fuente extranjera, no opera la gravabilidad. La renta de fuente uruguaya es 0%, 100% de fuente extranjera. ¿Sí? Y acá es un poquito un ejemplo para explicarlo, y ahora les doy paso a ustedes para que hagan sus preguntas. Estas son las 5 condiciones que estuvimos conversando. La situación, acá ponemos un ejemplo. ¿Qué puede ser esto? Bueno, el ejemplo de una empresa uruguaya que mande a un empleado afuera de Uruguay para que le preste un servicio. ¿Qué servicio? ¿Cualquier servicio? No. Acuérdense de las 5 condiciones. Tiene que ser un servicio técnico, de publicidad o de propaganda. A un contribuyente del IRAE en Uruguay. ¿Sí? Son muy pocos estos casos, pero se pueden dar y en alguna pregunta teórica capaz que lo podemos poner. ¿Sí? Se tienen que dar varias condiciones. Que la entidad uruguaya sea contribuyente del IRAE, que su cliente a quien le estoy prestando el servicio sea otro contribuyente de IRAE, que el servicio se preste desde el exterior. Yo prestador del servicio, tengo que mandar a alguien al exterior o prestar el servicio desde el exterior a mi cliente en Uruguay, y que el servicio que yo le estoy prestando esté vinculado a la actividad grabada que tiene mi cliente. Si mi cliente no tiene actividad grabada, no tiene rentas grabadas por IRAE, no tiene ingresos grabados por IRAE, no hay extensión de fuente y ahí yo no tengo que pagar IRAE por ese servicio. Si mi cliente, quien me está contratando el servicio, tiene rentas grabadas por IRAE, o sea, el que me está pagando a mí tiene rentas grabadas por IRAE, por un monto menor a un 10%, solo un 5% de mi honorario, de mi servicio, va a estar grabado por IRAE. Y si supera el 10%, un 5% de mi ingreso va a estar grabado por IRAE. ¿Se entendió allí? Ahí hago un parate porque es importante que esto lo tengan claro. Lo vamos a ver en algún caso práctico que es más clarificador. Pero, ¿alguna duda por allí lo que dijimos? Profesor, una consulta. Usted Sí, dice que la empresa que presta el servicio es uruguaya, es fuente uruguaya, y le presta el servicio en el exterior a otra empresa uruguaya. ¿Por qué se daría en el correcto. exterior? Ahí es que me perdí un poco. ¿Por qué el servicio Y lo no, tendría que dar? es poco común que esto pase, pero imagínense, no sé, que la empresa uruguaya que presta el servicio tiene que ir a analizar, no sé, un servicio de asesoramiento, no sé, supónganse un servicio de asesoramiento de un ingeniero civil, por ejemplo, le va a prestar un servicio de ingeniería civil o de cálculos a otro cliente uruguayo que está haciendo una obra en el exterior, por ejemplo. No sé, está construyendo un puente en Argentina. Y bueno, yo soy ingeniero civil, y a través de mi empresa le voy a brindar el servicio a mi cliente en Uruguay que está construyendo puentes en Uruguay, está construyendo puentes en Argentina. Y bueno, voy a tener que ir a Argentina para ver la obra. Entonces, bueno, ahí tengo que trasladar a alguien de mi empresa a Argentina para ver esa obra, para poder brindar mi asesoramiento. Lo puedo hacer desde allá. Necesito hacerlo desde allá porque tengo que ver la obra. Entonces, bueno, lo voy a facturar desde mi entidad local, uruguaya, pero a un cliente uruguayo respecto a una actividad que desarrollé yo afuera. Entonces, a priori yo diría, bueno, pero si yo hago la actividad afuera, no es de fuente uruguaya. Correcto, pero está una excepción. Si mi servicio es técnico, tengo que grabar mi renta igualmente si se dan todas estas condiciones. Y ahí es donde tendré que ver si yo facturo
100 pesos de honorarios a mi cliente uruguayo, tengo que ver la renta que mi cliente uruguayo tiene si está gravada por IRAE. Si más del 90% de los ingresos de esa entidad uruguaya no están gravados por IRAE, ¿sí? En mi ejemplo, supónganse que el cliente uruguayo a cual yo le estoy brindando el servicio, la obra en Argentina le representa, no sé, un 95% de sus ingresos, la actividad de la uruguaya está de ser una obra de construcción en Argentina. No está grabada por IRAE, es una renta de fuente extranjera, entonces, como más del 90% de los ingresos de mi cliente no están comprendidos en el IRAE, mis 100 pesos de honorarios solamente van a estar grabados en un 5%, 5 pesos. Si mi cliente uruguayo, que está haciendo, supónganse que el 50% de sus ingresos representan la obra en Argentina y el 50% una obra en Uruguay, tiene un 50%, entonces mis 100 pesos van a quedar grabados al 25% de IRAE. Y el tercer caso que se puede dar es que mi cliente no tenga ingresos grabados en Uruguay, porque lo único que hace es una obra en Argentina. Entonces, mi cliente va a tener 100% de sus rentas de fuente extranjera. Entonces, en ese caso, mis 100 pesos de honorarios no están grabados por el IRAE. Eso es lo que pretende resumir este recuadro que estoy marcando acá en el puntito rojo. ¿Sí? Pero tenemos ejercicios prácticos donde vamos a verlo. Lo importante es que en primera instancia retengan el concepto de que hay una particularidad a atender cuando se dan estos servicios de carácter técnico o de publicidad y de propaganda prestados fuera de Uruguay a un cliente uruguayo. Gracias. Ahora sí que me quedó más claro. ¿Más preguntas? Bueno, seguimos. Caso 4. Es otro caso de extensión de fuente. ¿Sí? Esto lo introdujo la ley 19.484, que es la ley de transparencia fiscal, que fue a partir del año 2017, creo que fue cuando se implementó esto. ¿Qué es lo que dice? Se consideran de fuente uruguaya, de vuelta, estamos en una actividad que no es de fuente uruguaya, pero que la norma, la ley la considera de fuente uruguaya. Por eso hablamos de extensión de fuente. ¿Sí? Dice, yo les leo y ahora les explico. Las rentas correspondientes a la transmisión de acciones y otras participaciones patrimoniales de entidades bond, así como la constitución o cesión de usufructo relativo a las mismas, en las que más de un 50% de su activo valuado de acuerdo a normas de IRAE se integre directa o indirectamente por bienes situados en Uruguay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Qué dice todo en estas pocas palabras? Dice una cantidad de cosas. ¿Qué está pensando esto? Está pensando en un contribuyente de IRAE, ¿sí? Supongamos una sociedad uruguaya, una sociedad anónima uruguaya, que es dueña, es accionista de una sociedad bond. Las sociedades bond son son entidades que se encuentran en jurisdicciones de baja o nula tributación. Baja o nula tributación. Es una lista de paraísos fiscales que hoy en día son unas 39 jurisdicciones, en donde si uno tiene una sociedad de una de esas jurisdicciones, Angola, por ejemplo, son 39 jurisdicciones, unas islas cada vez son menos, eran casi 80 jurisdicciones, ahora los paraísos fiscales, estos que definió Uruguay como paraísos fiscales, se reducen a 39. Pero lo que me está diciendo aquí, y digamos en los ejercicios, se le va a decir si es una sociedad bond, o sea, si es una sociedad en una jurisdicción de baja o nula tributación, es decir, una sociedad en un país en el cual no grava la renta o la grava a una tasa menor al 12%. Esa es la definición de bond.
pero no me quiero perder del tema, irme de tema. Si una entidad uruguaya contribuyente del IRAE participa en el capital de una sociedad bond, esa sociedad bond tiene inmuebles, por ejemplo, en Uruguay, activos en Uruguay, ¿sí? Se considera que si la entidad uruguaya, ¿sí?, vende las acciones de la entidad bond, con el objetivo de vender los inmuebles en Uruguay, eso se considera una renta de fuente uruguaya. ¿Qué es esto? Es decir, lo que hace la norma es evitar que se genere evitar el impuesto. Lo que está viendo acá es grabando con fuente uruguaya venta de una sociedad extranjera, ¿sí? Pero dice, bueno, pero si es una sociedad extranjera, recién me dijiste que si los títulos de participaciones se consideran localizados en donde fueron emitidos. Y por ejemplo, en el ejemplo nuestro, una entidad bond, por ejemplo, de Angola, que se considera un paraíso fiscal, si yo vendo acciones de una entidad de Angola, son acciones de una entidad que está localizada fuera, es un activo localizado fuera de Uruguay, por tanto genera renta de fuente extranjera, correcto. Pero la norma no me dice que grave por IRAE cualquier tipo de venta de acciones de una sociedad extranjera, sino que me dice un par de condiciones. No grava cualquier tipo de venta de acciones extranjeras, sino solo venta de acciones de entidades bond, primero. Y segundo, las grava cuando esas entidades bond, más de la mitad de su activo, se encuentra por bienes ubicados en Uruguay. ¿Ah? En nuestro ejemplo, ¿sí?, más, acá estamos partiendo de que la base de que supóngase que esta entidad de Angola, en nuestro ejemplo, únicamente tiene un edificio en Punta del Este y una casa en Colonia, yo qué sé. Si la entidad uruguaya fuera la dueña de estos activos y los vende, la sociedad uruguaya tiene que pagar IRAE, porque es un activo dentro del territorio uruguayo que lo transfiere. Entonces la renta generada por esa transferencia de activos le dispara el impuesto. Ahora, lo que dice la norma es, bueno, no me hagas la trampa y me pongas una sociedad del exterior que está en un país, en un paraíso fiscal que no paga impuestos. Entonces lo que yo hago, en vez de vender el edificio y la casa, lo que hago es vender la sociedad e indirectamente transfiero la propiedad de estos inmuebles. Y de esa manera no pago impuesto en Uruguay porque lo que vendo es una sociedad del exterior. Ahí la norma me dice, no, pero te doy la chance de que lo puedas hacer siempre que la mayor parte de los activos no estén en Uruguay, ¿sí? Es decir, como dice la norma, si más de la mitad del activo, de los activos de la sociedad extranjera en una jurisdicción bond, son formados por activos en Uruguay, entonces yo legislador, entiendo lo que tú estás vendiendo son activos en Uruguay a través de una sociedad interpuesta. Entonces eso queda grabado por IRAE. ¿Entendió? El silencio no sé si es que se entendió. No, se entendió clarísimo. Sí. Es una medida antielusiva, ¿sí? Para evitar, para evitar el no pago del impuesto. Sí, en los ejercicios lo vamos a ver, sobre todo hay preguntas teóricas que en preparación para exámenes y eso lo van a ver en los ejercicios y en las soluciones que están en el EVA. Estos casos se plantean más a nivel teórico que en ejercicios prácticos, pero podría haber algún ejercicio práctico. Pero conceptualmente me interesa que ustedes se detengan en, como les digo siempre, lo importante acá es entender cuál es el objetivo de la norma, porque si no es muy difícil acordarse y de todas las condiciones y cómo pensarlo. Acá lo que está previendo la norma es capturar renta que por el hecho de meter una sociedad en el medio, que ¿por qué dice una sociedad bond? Una entidad bond, porque si yo lo meto en una entidad argentina, en el ejemplo, la casa y el edificio los pongo a nombre de una entidad argentina, es esperable que esa entidad argentina vaya a pagar impuestos. Entonces me va a salir más caro. Acá lo que está pensando es en eludir el impuesto, en no pagarlo. Entonces, ¿qué hago? Me voy en un paraíso fiscal, meto la casa de Punta del Este en un paraíso fiscal, y si mañana tengo que vender la casa de Punta del Este, vendo la sociedad con la casa adentro.
pero de esa forma me evito el impuesto. Entonces la norma dice, no te evitas el impuesto, tenés que pagarlo si la sociedad que estás vendiendo tiene más de la mitad de sus activos localizados en Uruguay, porque al final del día te transparento, hago como que te transparento esa entidad y entiendo que lo que vos estás vendiendo son activos en Uruguay y me estás haciendo trampa metiéndome una sociedad en el medio. ¿Está bien? Sí, profe, clarísimo. Pero capaz que no tiene nada que ver, pero las zonas francas, no solo de Uruguay, de otros lugares puede ser, ¿entrarían en las sociedades bond? No, en realidad, es buena tu pregunta, pero las zonas francas, digamos, puede ser alguna zona, por ejemplo, yo te puse el caso de Angola, pero en las jurisdicciones que están listadas, las jurisdicciones se listaron, o sea, y es una lista que todos los años publica el fisco, ¿sí? Allí están listadas porque hay un régimen particular que las hace caer dentro de esta lista. Puede ser porque tiene un régimen de zonas francas, puede ser porque no paga ningún impuesto, yo qué sé. En su momento estaban las Islas Caimán, estaba Panamá. Después, lo que define como paraíso fiscal a la jurisdicción no es solo, es o que no grave la renta por una tasa igual o superior al 12%, ¿sí? O que no haya intercambio de información con Uruguay. Entonces puede ser, por ejemplo, Panamá, que tiene un régimen de no gravabilidad de muchas rentas, pero tiene intercambio de información con Uruguay. Entonces el hecho de que tenga intercambio de información con Uruguay la saca de esa lista de paraíso fiscal. ¿Sí? Sí, No sé si entendí te perfecto. contesté la pregunta. Perfecto. Sí, para ser paraíso fiscal tiene que haber un secreto que no te informe. Para que haya paraíso fiscal, tiene que estar digamos, cumplir con alguna de esas disposiciones. ¿Y cómo sabe el contribuyente si es un paraíso fiscal o no? Bueno, ahí todos los años el fisco publica, publica la lista de paraísos fiscales. Hoy en día, la lista de paraísos fiscales tiene, como yo les decía, son 39 jurisdicciones. Eso está en la resolución, si quieren anotarse ahí y bicharla, es la resolución 2440 del 2020, ¿ah? Que son los paraísos que hoy rigen para Uruguay. Ahí les comento, no sé, Honduras es otra de las que me acuerdo, Angola seguro, las Islas Fiji, las Islas Maldivas, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Jordania, yo qué sé, hay una, Puerto Rico, no sé, son unas 39 jurisdicciones. Ahí Perfecto, hacían una gracias. pregunta, si el contribuyente dirá es propietario de una sociedad de un país no bond con principio de la fuente, en el ejemplo que se planteó, ¿no estaría grabado por nadie? No está grabado por Uruguay. O sea, si Uruguay, de vuelta, en este ejemplo, la sociedad negra, que es la dueña de los inmuebles, de los activos en Uruguay, tiene que ser bond. ¿Sí? Si no es bond, si es una sociedad argentina y Uruguay, el contribuyente dirá vende una sociedad argentina, ahí no hay fuente uruguaya. Porque para que sea fuente uruguaya se tienen que dar las dos condiciones. Que la transferencia sea de una entidad bond y que además esa entidad bond tenga más de un 50% de sus activos en Uruguay. ¿Está bien? Bueno, seguimos un poquito más y ahora pasamos al ejercicio práctico. Otro caso, el quinto caso, que este es más sencillo, es las rentas por instrumentos financieros derivados, los IFDs que llamamos. Esto fue todo un gran debate de dónde se entienden localizadas las rentas derivadas de los derivados, de los contratos de futuros, de los contratos de swaps, de los contratos de opciones. Allí la definición que se dio, o la solución que se dio a nivel fiscal, fue establecer que la renta que obtenga el contribuyente de IRAE es, o sea,
Dicho de otra manera, lo que define la fuente es la residencia de el que genera la renta. ¿Sí? La norma dice, se consideran de fuente uruguaya las rentas provenientes de instrumentos financieros derivados obtenidos por contribuyentes de este impuesto. ¿Sí? Es decir, si hay un contrato de futuro de un no residente, ¿sí? Como no es no residente, la renta que obtenga producto de ese instrumento financiero será de fuente extranjera. Si quien obtiene la renta es un contribuyente del IRAE, entonces la renta es de fuente uruguaya. La que define la renta en este caso es la residencia del beneficiario de la renta. ¿Sí? Por eso poníamos allí el criterio de residencia más el EP, ¿no? Porque el EP también determina esa solución. Y después, por último, en materia de aspecto espacial, tenemos el artículo 48 de la ley. Este artículo 48 no lo voy a repasar in totum porque tiene varios conceptos, pero ahí aparecen listados. Nos define la renta para actividades parcialmente desarrolladas dentro de Uruguay. Por ejemplo, para el transporte, para fletes, ¿sí? Fletes terrestres, aéreos, marítimos. Obviamente, en un flete, imagínense un barco que trae mercadería de China a Uruguay. Obviamente, ese barco transita gran parte de su trayecto fuera de Uruguay, con lo cual es una actividad internacional, porque bueno, hay una renta en Uruguay y hay una renta afuera, porque parte de la actividad de flete está desarrollada en Uruguay o en aguas territoriales uruguayas, y parte de la actividad en el exterior. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución que se da en ese sentido? Bueno, el artículo 48 regula una serie de actividades internacionales estableciendo una solución, ¿sí? Y, por ejemplo, para los fletes, dispone que el 10% del flete hacia el exterior es de fuente uruguaya, ¿sí? Después tenés el decreto reglamentario en su artículo 66, establece los porcentajes para ida y vuelta, pero son porcentajes que se fijan sobre el total. Acá, por ejemplo, en este literal A, está previendo, bueno, en un flete de Uruguay a Argentina, por ejemplo, sobre el valor del flete, si el precio del servicio son 100, bueno, 10% es de fuente uruguaya, 10 pesos de ese servicio es de fuente uruguaya y el resto es de fuente extranjera. ¿Sí? Otro caso, esto es importante también porque es bastante reciente, es a partir del 1 de enero de 2018 se estableció en el 100%. Es otra causal, es la producción, distribución o intermediación de películas cinematográficas y de tapes y transmisiones directas de televisión u otros medios similares. La renta de fuente uruguaya estaba fijada en un 30% hasta el 2017. A partir del 2018 se considera un 100% la renta derivada de transmisiones a Uruguay. ¿Sí? Es decir, ¿qué es esto? Es Netflix, es Spotify, es todos los servicios de tipo audiovisual, de transmisiones audiovisuales. Si el cliente está en Uruguay, ¿sí? Se consideran que esa renta es de fuente uruguaya. ¿Sí? Este es el siguiente inciso, dice, el mismo tratamiento tendrán las rentas obtenidas por las entidades no residentes que realicen directamente la prestación de servicio a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, cuando el demandante se encuentre en territorio nacional. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el demandante se encuentra en territorio nacional cuando la contraprestación se efectúa a través de medios de pago electrónico administrados desde Uruguay. Es decir, si el cliente está en Uruguay, la renta se considera de fuente uruguaya y alcanzada por el impuesto. ¿Sí? Acá tenemos agencias de noticias en un 10%, en la sesión de uso de contenedores es un 15%. Después tenemos acá el caso, esto es para que ustedes lo vean en detalle, el artículo 48, que son fuente internacional,
Y estén atentos de que hay algunas actividades que parcialmente se desarrollan en Uruguay y parcialmente se desarrollan afuera. La ley establece una solución específica. ¿Y por qué? Porque es difícil en actividades internacionales donde hay una parte en Uruguay y una parte afuera, establecer cuál es la parte uruguaya y grabada por el impuesto y cuál es la parte desarrollada en el exterior, de fuente extranjera y por tanto no grabada. ¿Sí? Acá el literal E, que se menciona acá, hace referencia a servicios de mediación e intermediación en servicios, como puede ser el caso Uber. Acá está pensando en donde a través de Internet hay un prestador de servicio, que puede ser el chofer del Uber, y el demandante del servicio, que puede ser, no sé, yo que me tomo el Uber para trasladarme en la ciudad. Cuando, acá estamos hablando de la renta de Uber, cuando el demandante y el oferente están en territorio nacional, se considera que el 100% es de fuente uruguaya, y cuando uno de los dos está fuera, se considera un 50% de fuente uruguaya. ¿Sí? Son todas soluciones a actividades parcialmente ejercidas dentro del Uruguay. ¿Sí? Lo que establece también el artículo 48 es que, y ahí está regulado en el 65 del reglamentario, es que hay una opción por determinar las rentas netas en base a un criterio real. ¿Sí? Entonces yo puedo alejarme de los criterios definidos, ir por un criterio real, lo tengo que justificar, y una vez adoptado un procedimiento, no puedo cambiarlo por 5 años. Y para cambiarlo tengo que pedirle autorización a la DGI. ¿Sí? Ahí el artículo 65 del decreto reglamentario establece un poco las condiciones de cómo determinar ese criterio real, que para este tipo de actividades de tipo internacional, ¿sí? Pero la opción existe y hay que justificarlo y tener un criterio técnicamente aceptable, ¿sí? Y por último, la resolución 51. Paro ahí y pregunto si vamos bien, si vamos muy rápido. Esto es más bien teórico, pero lo vamos a ver en los ejercicios prácticos, así que por eso voy un poquito no rápido, pero no deteniéndome en tanto detalle, porque está bien explicado en la norma, no tiene otra dificultad que básicamente saber que en esos artículos está prevista una solución específica, y la parte práctica no tiene mucha dificultad. Lo que sí tiene dificultad es saber por qué estoy aplicando esto, por qué estoy saliendo del principio general de territorialidad, porque bueno, tengo actividades internacionales, entonces allí tengo esa dificultad práctica. ¿Vamos bien? ¿Alguien que me cuente? Sí, profe. ¿Sí? Gracias, Laura, ahí que da el apoyo ahí por el resto, que bueno, que el que calla otorga, dicen. Así que sigo. ¿Qué es? Yendo ahora al caso de la resolución 51. Sigo dentro de actividades internacionales. ¿Qué es la resolución 51? Es una resolución que emitió la DGI en el año 97 y que regula las rentas de actividades internacionales derivadas de estas operaciones que están mencionadas acá. A ver si me siguen. Es una actividad internacional en donde una entidad uruguaya, un contribuyente del IRAE, ¿sí? Una entidad uruguaya, por ejemplo, compra y vende en el exterior mercaderías o intermedia en la prestación de servicios. Es decir, una entidad uruguaya compra, no sé, autopartes en Brasil y se las vende a un cliente en Argentina, en donde la mercadería siempre está situada en el exterior. Es decir, la entidad uruguaya compra las piezas de auto en Brasil, se las vende a un cliente en Argentina, y esas piezas no pasan nunca por Uruguay, no llegan a un depósito en Uruguay, sino que se trasladan directamente desde territorio brasileño hacia territorio argentino. Entonces, ¿qué dice esa resolución? Bueno, en este tipo de actividad, donde tenés un contribuyente de IRAE que está comprando afuera, su proveedor está afuera, su cliente está afuera,
¿sí? Le está vendiendo a alguien afuera, y que la mercadería no tiene, está situada en el exterior y no tiene por origen ni destino el Uruguay, ¿sí? En ese caso, dice la renta, te doy la opción, yo fisco, te doy la opción a ti, contribuyente de IRAE, que determines la renta como un 3% del margen bruto. Es decir, como un 3% del precio de venta menos el precio de compra de esas partes de autos que estoy comercializando. ¿Sí? Es un criterio simplificador para decir, bueno, está bien, si mi proveedor está afuera, mi cliente está afuera, la mercadería está afuera, seguramente mis cuentas bancarias pueden que estén afuera, yo estoy invirtiendo afuera del Uruguay, tengo mi capital afuera porque mis bienes están circulando afuera. La DGI me dice, bueno, te doy la opción, en vez de decirme y nosotros ponernos a pelear, porque vos podés decir, bueno, yo no tengo nada de fuente uruguaya, y bueno, justificalo. O puedo decir, bueno, no, en realidad en estas operaciones hay, no sé, la tercera parte es de fuente uruguaya, me puede decir la DGI. Yo le voy a decir, no, pará. Bueno, te doy una opción, validada por mí, de que si cumplís estas condiciones de operación, podés optar por decir, bueno, ¿cuánto vendí? Vendí a 110 en Argentina, ok. ¿Cuánto compré? Compré a 100 en Brasil, ok. O para hacerlo más fácil, compré a 1000 y vendí a 1100 en Argentina. ¿Cuál es mi renta? La DGI me dice, bueno, te doy la opción de que veas precio de venta 1100, precio de compra 1000, la diferencia son 100, solamente 3 pesos te quedan grabados por IRAE al 25%. ¿Sí? O sea, 3% por 25% da una tasa efectiva de 0.75%, o sea, menos de 1% sobre esas operaciones. ¿Tá? Y acá, como decimos, es una opción. ¿Tá? Si no, tengo que ir a aplicar por un criterio real. ¿Tá? Y eso rige tanto para compraventa de mercaderías como para prestación de servicios. Si yo soy una empresa uruguaya y contrato a un técnico en Brasil para que y presta los servicios al cliente en Argentina, y el brasilero me factura a mí, y yo me doy vuelta y le facturo a mi cliente en Argentina, en tanto esos servicios, al igual que los bienes, no tengan un destino Uruguay, no estén utilizados en Uruguay, puedo aplicar el mismo criterio. ¿Sí? Esto es lo que se llama la resolución 51. O trading, el régimen de trading offshore o cross-border o fuera de Uruguay. ¿Sí? Donde compro y revendo en el exterior, sin que pase nada por Uruguay. Profe, ¿ha habido discusión en algún caso en la DGI por ese tema? Porque, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de capital, que estás moviendo capital pero que no está en Uruguay. Ahí no se cumpliría capital más trabajo. Tenés trabajo en Uruguay pero no tenés tu capital. Perfecto. Perfecto, lo que acabas de decir tú. A la DGI, se lo puedo discutir. Es muy buena la pregunta que haces, porque justamente me sacaste la palabra de la boca, porque en tu ejemplo, en tu consulta, es justamente lo que trata de medir la resolución 51. Ese 3% de fuente uruguaya, el fisco está entendiendo de que el trabajo que estás haciendo desde Uruguay pesa un 3% en el total de la operación. ¿Sí? Porque el capital está afuera, entonces, bueno, el 97% de actividad es de fuente extranjera, pero un 3% es de Uruguay, porque en parte de la base de que hay un trabajo desarrollado de Uruguay, que es justamente el trader, el que compra y revende. ¿Sí? Y la discusión es sí hay. Digamos, lo que establece esta resolución es, bueno, si vos justamente estás haciendo exclusivamente esto, la DGI no te lo va a cuestionar. Ahora, si estás haciendo otras cosas, por ejemplo, la mercadería pasa por el puerto uruguayo, ¿sí? Está bien, no entra y no lo mete en un depósito, pero yo qué sé, el barco toca territorio uruguayo, ahí la DGI ya te lo cuestiona, porque te dice, no, en realidad no tiene origen y destino el exterior. Y en algún momento pasó por Uruguay, entonces ese criterio no lo puedes aplicar. Y ahí es donde está la discusión.
Claro, ¿sí? sería como que aplica ese impuesto ínfimo que decías tú, como para no perder todo, digamos. La DGI aplica ese mínimo porcentaje, porque si no, no cobraría nada, ¿no? Por ese concepto que estábamos hablando. Porque es bastante poco igual Exacto. lo que Es muy poco, perfecto, sí, pero gracias. se usa Es muchísimo. poco. Se usa muchísimo. Está bien, bien. Se usa muchísimo este régimen. Sí. Profe, una ¿Bien? pregunta. Sí. Bajo esa resolución, no me quedó claro porque viste que en la diapositiva anterior dice renta es igual al 3% del margen, digamos. ¿A ese resultado, a ese 3% le aplico el 25%? ¿O ese Correcto. 3% ya sería el IRAE? Ah, está. No, correcto. Como les decía, que en realidad al final te queda una tasa efectiva de 0,75. Está bien lo que tú decís. Lo que te dice la resolución es, te determina la renta neta uruguaya, que es el monto imponible del impuesto. Pero después le tenés que aplicar el 25. Todos estos porcentajes que estuvimos viendo, que yo les comenté del artículo 48, la situación de servicios técnicos y demás, es para determinar la porción de fuente uruguaya. La tasa del impuesto siempre es la misma, es el 25. ¿Sí? Pero el tema es, lo que varía es el monto imponible. Es la dificultad que se me presenta a mí en actividades en donde hay una parte que realizo fuera de Uruguay y una parte en Uruguay. ¿Sí? Es buena la pregunta. Acá Gracias. simplemente me dice, bueno, el monto imponible es el 3% de precio de venta menos precio de compra. Solamente. Y no puedo deducir ningún otro gasto, no puedo hacer más nada. Ese es tu precio, ese es tu margen de la operación, aplicar el 3%, esa es la renta de fuente uruguaya, el 97% renta de fuente extranjera no grabada, al 3% aplicar el 25%. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos. Y por último nos queda el aspecto temporal. ¿Qué era el aspecto temporal? A ver si alguno se acuerda. ¿Alguien? ¿Cuándo? ¿No? Gracias, Laura. Exacto, el cuándo. Vimos el qué, vimos el quién, vimos el dónde, nos falta el cuándo. ¿Cuándo graba el IRAE? Y ahí la propia ley, en el artículo 8, nos dice que lo que rige es el principio de lo devengado. Es decir, dice que es un impuesto anual, de carácter periódico, y el impuesto se configura a la finalización del periodo. Es decir, el impuesto se considera configurado a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Sí? No quiere decir que durante el año no haya que pagar anticipos, que esto lo vamos a ir viendo. Durante el año uno tiene que ir pagando, haciendo pagos a cuenta del impuesto que se va a generar al cierre de ejercicio. Pero es un impuesto anual de carácter periódico porque justamente me grava la renta que yo genero en un periodo, en mi ejercicio fiscal. Obviamente voy a considerar las rentas de todo el ejercicio, ¿no? De los 12 meses, en un ejercicio normal de 12 meses. Entonces, lo que me dice el principio de lo devengado es que, bueno, se considera devengado o el hecho generador se configura, hablando técnicamente, al cierre del ejercicio. ¿Sí? Y es de carácter periódico porque abarca toda una serie de actividades que yo realicé durante todo el año. No grabo una a una de las actividades, sino que lo grabo al cierre del ejercicio. Ahí determino mi renta por el ejercicio cerrado y ahí determino el impuesto, le deduzco los anticipos que voy haciendo, los pagos a cuenta durante el año, y si me da un saldo a pagar, lo pago, y si me da un crédito, lo puedo computar para el ejercicio siguiente. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuándo se considera la finalización del periodo? Para los que tienen contabilidad suficiente, a la fecha del cierre de ejercicio de balance. 31 de diciembre para el régimen ficto, que después vamos a ver cómo se calcula el IRAE ficto. Y el 30 de junio para las agropecuarias. ¿Sí? Todas las explotaciones agropecuarias, las que tienen actividades agropecuarias, que como ya sabemos es lo que captura el literal B, numeral 2 del artículo 3 del título cuarto. Las agropecuarias cierran el 30 de junio preceptivamente. El resto
de las sociedades cuando cierran ejercicio. ¿Sí? Algunas excepciones allí o mejor dicho, la excepción al principio general de devengamiento es la de los instrumentos financieros derivados. ¿Sí? Que hablábamos recién, que dijimos la fuente se considera atendiendo a la residencia del beneficiario de la renta. Bueno, ¿cuándo se considera devengada la renta de los instrumentos financieros? Porque obviamente todos estos instrumentos financieros tienen un componente volátil, ¿no? De tasa LIBOR, de cómo se comporta el mercado. Tengo que esperar a que cierre la operación, al cierre si es un contrato a futuro, por ejemplo, hasta que no termine el periodo por el cual yo me estoy cubriendo de ese riesgo de tipo de cambio, de precio del mercado, del commodity, de lo que sea, hasta que no cierra la operación, yo no sé si gané o perdí. Porque yo lo que hago en esos contratos de futuro o de derivados es fijar y asegurarme un monto al cierre. Si después el mercado pagó más y yo fijé menos, perdí. Si el mercado pagó menos y yo fijé un mejor precio, gané. Entonces lo que dice el principio del devengamiento es que no se reconocen resultados hasta tanto el instrumento no se liquide. ¿Sí? Se computan los resultados al momento de la liquidación del instrumento. ¿Sí? Y en congruencia con ese reconocimiento de resultados, se van a reconocer los activos y los pasivos también que resulten de su liquidación. Mientras el contrato de futuro, de swaps, de opciones, de calls, como le llaman, esté abierto, no computo nada. No se considera devengado hasta que no se liquide el instrumento. ¿Sí? Bien. Con eso es un primer gran pantallazo de los 4 aspectos del hecho generador del IRAE. ¿Sí? Si ahora, no sé si hay alguna duda por allí. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿No? Bueno, vamos a la práctica 1, que ahora se va a poner más interesante y les voy a pedir ahí que participen y que tratemos de empezar a volcar todos los conceptos que vimos en estas últimas 2 clases y media. Yo les voy, en la práctica 1 tiene que estar ya subida al EVA. Ustedes la tienen, vamos a ir proyectando ahí la práctica, pero me gustaría que ustedes acompañen con la redacción de la letra. No sé si la tienen a mano, vamos derecho a la presentación. Sí. ¿Están ahí con la práctica 1 o bien? Bien, entonces, a ver, esto, si retuvimos bien los conceptos, vamos a ir más rápido. Si nos quedamos un poquito, vamos a ir un poquito más lento. Lo importante es que avancemos sobre seguro, ¿sí? Práctica 1. Les voy a leer, yo acá tengo la letra, por algún lado, esperen un poquito. Acá la tengo. Bien. La práctica 1 dice, lo tienen allí en la diapo, dice, el señor Roberto Tuerca, si no ven, me avisan, porque va a ir entrando en forma de animación en la diapo. ¿Sí? Dice, el señor Roberto Tuerca es titular de una empresa unipersonal, se dedica a la fabricación de equipos y herramientas, rectificación de piezas y reparación en general de toda clase de máquinas y equipos en Uruguay y la región. ¿Sí? ¿Qué más me dice? La nómina de dependientes de la empresa se integra además por 2 colaboradores en taller y un empleado administrativo para las tareas de agenda de trabajos, cobranzas, etc. Y nos dan un estado de resultados por el ejercicio cerrado al 30 de noviembre del año pasado. ¿Sí? Entonces, el CEPIDE de esta práctica dice, preparar la liquidación de IRAE de la empresa unipersonal del señor Tuerca al ejercicio cerrado al 30 de noviembre del 2020,
suponiendo que los ingresos grabados del ejercicio anterior fueron superiores a las 4 millones de unidades indexadas. ¿Sí? Primer punto acá, antes de meternos, nos piden la liquidación de IRAE. ¿Sí? Vamos a ir de menos a más. ¿Qué cosas tienen que pensar de acá? Yo sin leerles, digo, más allá de que tenemos que liquidar el IRAE, empiecen a escupirme todo lo que hemos hablado ahora sobre cosas que le vienen a la mente que me dicen en estos 3 párrafos, pensando en materia de IRAE. Y acuérdense del hecho generador y los 4 aspectos que vimos. A ver, ¿quién empieza? Aspecto objetivo. Si Es una empresa unipersonal. Bien, dale. Sí, Laura. Que opera en la región también, es un aspecto algo que me viene ahora por el espacial, digo, el aspecto espacial. Y ya, dejo a los compañeros porque no me sale más nada. Y que están en bien, pero... se supone, ¿no? Porque tienen empleados acá, por lógica, tienen un lugar acá. ¿No? Bien. Sí, ¿qué más? Gracias, India. ¿Paga IRAE o no paga IRAE? Y sí, porque el año pasado pagaba. Se supone que pagaba. Se los pregunto de otra manera. ¿Es contribuyente del IRAE o no? Hay que ver primero si está en el literal A, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Quién habló ahí? Agustín. Sí. Bien, dale. Seguí. Por ejemplo, porque si no está en el literal A, después tienes que ir a saltar al literal B, que para mí es bastante claro que está en el literal B porque combina capital y trabajo. Bien, ahí estaban poniendo, ahí vi contabilidad suficiente, combina capital y trabajo, naturaleza jurídica no. Bien, bien, ahí Agustín un poco fue el vocero. Comparto todo. A ver, ahí Agustín lo mencionaba. Primero, ¿está en el literal A? No. Vayan a ver la norma. Por la naturaleza jurídica no. No. Entonces, ¿qué tengo que ver? Si estuviera en el literal A, ¿qué pasa? Ya sabemos que aporta, ¿no? Sabemos que va a ser contribuyente de IRAE, ¿por qué? Por forma jurídica. Y eso lo que nos quiere decir es que no importa el factor que genere la renta, está alcanzado por IRAE. ¿Sí? Como no está en el literal A, porque es un unipersonal y no es una sociedad, porque justamente es una unipersonal, y por tanto no está comprendida en ninguno de los literales que hablan de sociedades, ¿sí? En ninguno de los numerales del literal A, del artículo 3 del título cuarto, tengo que ir a ver el literal B. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me dice ese literal B? Si sí y si no. ¿Habrá alguno? Que tiene que combinar capital y trabajo. Solo Bien. una de las dos cosas, no. Correcto, correcto. Ahí Laura creo que fue la que habló. Para que esté comprendido en el IRAE, las rentas tienen que derivar de la combinación de capital y trabajo. Si son rentas puras del capital o si son rentas puras del trabajo, no quedan alcanzadas por el IRAE. Y por tanto, ¿eso quiere decir que no van a pagar IRAE? No. ¿Y no van a pagar impuestos a la renta? No. Eso va a querer decir de que el señor Tuerca va a tener que pagar IRPF por esas rentas puras. Por las rentas que combinan capital y trabajo va a tener que pagar el IRAE. ¿Ah? Y ahí ya decían de que parecía claro de que había una combinación de capital y trabajo, creo que era Agustín, porque, a ver, varias cosas que vimos acá. Esta persona tiene su trabajo, además usa toda clase de máquinas y equipos, con lo cual hay un capital utilizado además del trabajo, con lo cual hay combinación de trabajo, y además tiene una nómina de dependientes que se integran por 2 colaboradores en taller y un empleado administrativo. ¿Se acuerdan que hablamos que cuando el personal solamente lo asiste, no entendemos que no hay una intermediación en la prestación de servicios, pero sí hay en este caso parece claro de que hay una intermediación en la circulación de bienes. Hay 2 colaboradores que están en el taller, que trabajan con él, con lo cual tiene equipos, tiene máquinas,
tiene trabajo, con lo cual parecería que combina capital y trabajo. Todo, Profe, una me pregunta. faltó dale. Perdón que corte. En el caso de que no hubiera existido el párrafo 2, o sea, que no te dijera nada o directamente no tuviera dependientes, la situación en este caso sería la misma, ¿no? O sea, va a seguir combinando capital y trabajo y Comparto. va... Sí, sí. Está, por las dudas. Comparto. Gracias. Comparto. Una cosa más, el tercer bullet, ¿qué dice ahí? O sea, dijimos el aspecto objetivo, el aspecto subjetivo, ¿sí? Porque ahí en el aspecto subjetivo nos dice la propia ley que las personas físicas que realicen actividades comprendidas en el IRAE quedan alcanzadas en el IRAE. Ahí tienen el literal G, las personas físicas en cuanto sean titulares de rentas comprendidas. El aspecto espacial, ahí mencionó, creo que fue Laura, que dijo, bueno, trabaja en Uruguay, en la región, ¿no? ¿Dónde era que decía eso? En el primer párrafo ahí. Reparación de toda clase en Uruguay, en la región, perfecto. En el primer párrafo es importante para el aspecto espacial, bien, Laura, porque si hace actividades afuera de Uruguay, en principio no cumple el principio de territorialidad, no queda grabado. Y me queda el último aspecto, el aspecto espacial, temporal, ¿no? Nos dice allí que tiene un estado de resultados que cierra el 30 de noviembre del 2020. Entonces allí, digamos, nos queda el aspecto temporal que, bueno, va a liquidar su impuesto al 30 de noviembre del 2020. Allí algún compañero hablaba de la contabilidad suficiente. Eso es lo que vamos a ver ahora también, es importante. ¿Sí? Ahí tienen un poquito las respuestas a todo esto que estuvimos conversando. ¿Sí? La unipersonal obtiene rentas empresariales de fuente uruguaya alcanzadas por IRAE, ahí tienen las fuentes. Y además, ¿sí? Un punto que lo dice el CEPIDE, pero bueno, como estamos en este proceso, es importante destacar de que la empresa obtuvo, dice en el CEPIDE al final, que la empresa obtuvo en el ejercicio anterior, superó los 4 millones de unidades indexadas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? No se confundan con los 4 millones de unidades indexadas de las rentas del IRPF que preceptivamente pasan a tributar IRAE por servicios personales fuera de la relación de dependencia. Estas son otras 4 millones de UI, es otro límite que el Poder Ejecutivo establece para exigir la contabilidad suficiente. ¿Tá? ¿Por qué es esto? Porque el régimen de contabilidad suficiente es el que te habilita a liquidar al cierre de ejercicio. Y liquidar por el criterio real. Si no, hay que ir por un criterio ficto, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Allí, si ustedes van, ahí miren lo que dice la fuente, el artículo 88 de la ley, ¿sí? Del título cuarto, prevé los casos en los cuales establece, estarán obligados a tributar en base al criterio de contabilidad suficiente los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 1 y 4 a 7 del literal A del artículo 3 del título cuarto. ¿Sí? O sea, acuérdense, el 1 y 4 a 7, el 1 es las sociedades anónimas reguladas por la ley de sociedades comerciales, el 4 al 7, acuérdense que son los entes autónomos y los servicios centralizados, son los establecimientos permanentes de entidades no residentes, los fondos de inversión colectiva que hablamos, pero esos están siempre obligados a llevar contabilidad suficiente. Y después dice, idéntica obligación tendrán los sujetos comprendidos en los restantes numerales del literal A y en el numeral 1 del literal B, que es nuestro caso, el numeral 1 del literal B son los que combinan capital y trabajo, ¿sí? Así como los comprendidos en el artículo 4 de este título que refieren a las rentas asimiladas empresariales, siempre que superen el monto de ingresos que establezca el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y el Poder Ejecutivo estableció en el 168, que es el otro artículo que ven ahí,
del decreto reglamentario el monto de 4 millones de unidades indexadas, ¿sí? Del ejercicio anterior. ¿Sí? El 168 nos dice, están obligados a liquidar este tributo mediante el régimen de contabilidad suficiente, me repite los del numeral 1 y 4 a 7 del literal A, los restantes sujetos comprendidos en el artículo 3 del artículo 4, y los demás sujetos comprendidos en el artículo 3, o sea, los de literal B, siempre que los ingresos hayan superado en el ejercicio anterior las 4 millones de unidades indexadas. ¿Sí? Entonces, en esos casos tengo que ir a contabilidad suficiente y en esos casos tengo que liquidar al 30 de noviembre, que es nuestro caso. ¿Sí? Allí un aspecto nomás a comentar, que es la consulta, la 4757. Allí lo señalamos allí porque básicamente lo que establece esa consulta es, recuerden de que existe en el IRAE la posibilidad de liquidar el IRAE por un criterio ficto, ¿sí? Un porcentaje sobre las rentas que obtengo, eso es lo que queda grabado por el impuesto, es un criterio simplificado de liquidación del impuesto, del IRAE. Cuando voy por contabilidad suficiente, tengo que partir del resultado de la contabilidad y llegar a mi resultado fiscal haciendo una cantidad de ajustes. Cuando es un régimen ficto, simplemente un porcentaje sobre las ventas, básicamente. Las ventas del ejercicio le aplico un porcentaje, puedo deducir los sueldos fictos de patrón o los sueldos de patrón, pero es un criterio simplificado para liquidar el impuesto. Si tengo contabilidad suficiente, tengo que hacer todo el análisis partiendo de la contabilidad de la compañía para llegar al resultado fiscal. Ahí la consulta 4757 lo que dice es, plantea el caso de una empresa que tiene 2 giros. Uno de ellos obtiene rentas que combinan capital y trabajo y el otro giro tiene rentas puras de trabajo. Dice, si decide liquidar el IRAE por las rentas que combinan capital y trabajo, en base a contabilidad suficiente, se consulta si puede liquidar en forma ficta por las rentas puras del trabajo. ¿Sí? Es decir, tiene 2 actividades, una que combina capital y trabajo y una renta pura. La renta pura, está preguntando si puede liquidar en forma ficta por esas rentas puras del trabajo, que puede hacer la opción por tributar el IRAE, ¿no? Acá estamos partiendo de la base de que es una renta pura del trabajo fuera de la relación de dependencia, porque si fuera en relación de dependencia, siempre tiene que tributar el IRPF. Y ahí la DGI le contesta, la opción o la obligación de liquidar en base a la contabilidad suficiente establecida en el artículo 88 de la ley que les acabo de leer, recae sobre el sujeto pasivo. Por lo tanto, la liquidación debe ser única, sin poder discriminar un giro y otro. En consecuencia, se liquida en base a la contabilidad suficiente, lo debe hacer por el total de sus ingresos, incluyendo todos los giros. ¿Sí? Ese es un comentario sobre la posición de la DGI, en ese sentido de que cuando uno le aplica la contabilidad suficiente y opta por liquidar contabilidad suficiente, lo tiene que hacer para todos los giros y no para uno seguir por el régimen sin contabilidad y otro con contabilidad. ¿Sí? Pero bien todos los comentarios que hicieron, lo cual recoge mucho de lo que estuvimos conversando. Profe, En una este consulta. caso igual no supera, ¿no? Las 4 millones que hubo. Sí, en este caso dice el CEPIDE, en este caso me dice, porque el límite de los 4 millones es del ejercicio anterior. ¿Sí? O sea, lo que me obliga a ir por contabilidad suficiente son los ingresos del ejercicio anterior. Y en el CEPIDE al final dice, suponga que los ingresos grabados del ejercicio anterior fueron superiores a los 4 millones de unidades indexadas. ¿Sí? Tenemos que partir de ese supuesto. Profe, Sí. no me queda claro el concepto de contabilidad suficiente. No sé a qué se refiere, si a un importe, si es a que, bueno, que lleva la registración, no entiendo bien qué. Tenés que llevar la contabilidad de acuerdo a las normas contables vigentes en Uruguay.
Tú tenés sea que que llevar tu esa- contabilidad. Esa es la única exigencia, digamos, de contabilidad suficiente. Claro, exactamente. Eso lo que te obliga es liquidar el IRAE por el régimen de contabilidad suficiente, que es el que vamos a ver ahora en el ejercicio 1. Gracias, profe. ¿Sí? Una Una pregunta. consulta, profe. Sí. Yo no puedo estar cambiando. Si entré en el régimen de los 4 millones de UI, no puedo cambiar de ejercicio en ejercicio y ir cambiando de... No. No, tenés que ver lo que pasa en tu ejercicio anterior. Pero todos los años... Y ahí tenés que mantenerte... ¿Cuánto tiempo? Tenés 3 que ver años. siempre... Exacto. Tenés que mirar lo que ocurrió en el ejercicio anterior y después tenés que continuar liquidando el impuesto por ese régimen por lo menos 3 ejercicios. Bien, aunque mis ingresos hayan sido inferiores a 4 millones, ya quedé por 3 años, voy a tener que liquidar IRAE. No, porque lo que ocurre acá con el régimen de contabilidad suficiente es que tú, si superás los 4 millones de UI, tenés que pasar necesariamente al ejercicio siguiente a contabilidad suficiente. Pero tú, si no superás los 4 millones, igualmente podés optar por ir por la contabilidad suficiente. ¿Por qué? Porque el régimen ficto no te representa, porque el porcentaje que te aplican sobre tus rentas es muy alto, por ejemplo, y tú entendés de que tú tenés mucho gasto para deducir, entonces tú podés optar por el régimen de contabilidad suficiente. ¿Sí? Ahora, si tú optás, ahí tenés que quedarte por lo menos 3 años. Bien. Incluido el año que optás. ¿Sí? 3 años tenés que estar. ¿No? Si optás, es similar a lo que hablamos para el IRPF cuando optás por IRAE. Si optás, tenés que quedarte por lo menos 3 años. Si es por pasarte el monto, no podés volver para atrás. Ah, perfecto. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Entonces ahí... Claro, pero en este caso, perdón, pero en este caso, ¿Sí? el ejercicio anterior había superado las 4 millones de UI, pero en el Correcto. actual ejercicio no supera las, no me da el dato de cuánto es el valor de la UI, si tomo el valor de la UI con más de 4 pesos. No nos supera. dice, pero... Correcto, pero lo que te obliga a ir al régimen de contabilidad suficiente es el ejercicio anterior. O sea, lo que tú estás planteando es eventualmente para el próximo ejercicio. Pero además, Perfecto. Así que, suponiendo que la UI estuviera como está más de 4 pesos, ¿no? A 4 pesos de la UI. Este ejercicio va a liquidar por contabilidad suficiente porque el anterior superó las 4 millones. Quiere decir que para correcto. el siguiente podría no tener contabilidad suficiente y estaría bien. Correcto. Exactamente. Gracias. Bien, entonces allí yo les quería compartir nomás el criterio. A ver, esto viene para la clase que viene, pero ya se los quiero adelantar porque esta práctica es media complicada porque no avanzamos mucho en el teórico en este aspecto, pero sí ya el práctico me lo exige. Entonces, creo que están viendo allí los colores del glorioso Peñarol, en donde este es el criterio de determinación, como digamos, el esquema conceptual de liquidación del impuesto. ¿Sí? Voy a partir de la renta bruta, le voy a quitar los gastos deducibles y voy a llevar una renta neta. Esa renta neta, que directamente es ingreso menos gastos, que eso es lo que grava el impuesto, le voy a quitar las rentas que no están grabadas, por ejemplo, rentas que generé en el exterior, o rentas que están exoneradas específicamente por una norma específica, ¿sí? Como pueden ser, no sé, los usuarios de zona franca, o una exoneración específica para la industria del software, o una exoneración para compañías de navegación marítima o aérea, etc.
a esa renta neta le quito las rentas que no están grabadas, le voy a restar las rentas que no están grabadas, y al mismo tiempo le voy a sumar los gastos asociados a esas rentas no grabadas. Supónganse, si no grabé una renta que generé por una actividad de inversión o una actividad de construcción, el ejemplo que le damos hoy, una actividad de construcción en Argentina, y bueno, mal podría yo no considerar la renta y deducir los gastos. O sea, si yo la actividad que hice en Argentina me generó ingresos de 1000 y me generó gastos de 800, ok, voy a restar la renta, no voy a considerar la renta grabada, pero tampoco voy a deducir los gastos, entonces le voy a sumar los gastos. ¿Se entiende? Después vamos a ver ajuste por inflación, que hoy en principio está suspendido por las normas que los establecen. Unas exoneraciones, que lo vamos a ver también, se llega a la renta neta fiscal grabada, le aplico el impuesto del 25%, le resto unas exoneraciones de proyectos promovidos que vamos a ver después qué es, y me da el impuesto a pagar. ¿Sí? Este es el esquema conceptual de liquidación. ¿Ah? Bien. Entonces, ahora volvamos a la práctica. Perdonen, ahí voy de vuelta. Tique. Bien. Entonces, tenemos, esto ya lo vimos. Esto es lo que teníamos. Vayamos a la práctica. Ahora me va a empezar a dar información sobre qué pasa. Yo lo que voy a tener que hacer es, si ven mi puntito rojo, que creo que lo ven, voy a partir, como les dije recién, en el esquema conceptual, en realidad voy a partir de mi resultado del ejercicio contable, le voy a hacer los ajustes necesarios fiscales para llegar a mi renta fiscal, mi renta neta, y ahí aplicarle el 25%. ¿Qué quiere decir? Que de estos 3.100.000 de resultado del ejercicio, hay cosas que están grabadas, cosas que no, gastos que no son deducibles, entonces los voy a tener que sacar, ¿sí? Puedo tomar algún gasto adicional, que capaz que no está contemplado en la contabilidad, tengo criterios de evaluación distintos, que contablemente se evalúan de una manera y fiscalmente se evalúan de otra, ¿sí? Por criterios que me establecen las normas del IRAE. Entonces voy a tener que hacer una serie de ajustes para llegar a mi monto efectivamente grabado por el IRAE. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver la información complementaria que vamos a empezar por los ingresos, ¿sí? La renta bruta, digamos. ¿Tá? Esos 12 millones que hablábamos hace un ratito. Dice, dentro de los ingresos, dentro de los 12 millones, se incluyen honorarios profesionales por 350.000 pesos generados por actividades desarrolladas en el país por el propio ingeniero Tuerca, consistentes en el asesoramiento a clientes en mejora de procesos industriales y el dictado de cursos de capacitación a técnicos. ¿Qué les parece eso? Eso está dentro de los 12 millones. A ver, alguno que se anime. ¿Nadie? Vamos, muchachos, ¿alguno que se anime? ¿Qué es esta actividad? ¿Está grabada? ¿No está grabada? ¿La dejo? ¿La saco? ¿Contemplo algo? Es una renta pura de trabajo. Bien, Laura. Creo que fue Laura la que habló. Bien. Es una renta pura del trabajo, fuera de la relación de dependencia, ¿sí? No comprendida en el IRAE. Y además, como no supera las 4 millones de UDI, no procede la inclusión preceptiva en el IRAE. ¿Sí? Que es ahí tienen la fuente en negritas. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dijimos? Como dijimos al principio, yo cuando arranco el ejercicio me tengo que focalizar en lo que estoy liquidando IRAE. Es decir, ¿qué dije yo? Bueno, ¿esto estoy en el literal A? No. Si yo estuviera en el literal A, estos 350 quedan en
en el IRAE. Como estoy en el literal B, quedan grabadas por IRAE exclusivamente las rentas de fuente uruguaya, primero, porque acá dice desarrolladas en el país, o sea que son de fuente uruguaya, que combinen capital y trabajo. Si no combinan capital y trabajo, esto queda en el marco del IRPF. Y ahí me agrega la solución que debería tributar el IRAE preceptivamente. Acuérdense que las rentas alcanzadas por el IRPF, yo puedo optar por IRAE, salvo las rentas en relación de dependencia, el trabajo en relación de dependencia, o quedar incluido preceptivamente en el IRAE si superan los 4 millones de unidades indexadas para los servicios personales prestados fuera de la relación de dependencia. ¿Está bien? Entonces acá la norma me dice, bueno, acá no queda incluido preceptivamente. Ahora, ¿podría haber optado por tributar IRAE? Sí. Lo que estaba mirando acá es que en datos adicionales de la letra me dice, los que tienen la letra ahí, me dice que el señor Tuerca ha optado por tributar el IRPF por las rentas comprendidas en tal tributo en la medida que las normas lo permitan. ¿Sí? O sea, ¿por qué digo esto? Porque en realidad esta renta es una renta comprendida en el IRPF. ¿Está bien? El señor Tuerca, como es un servicio personal que no está en relación de dependencia, sino que es él está facturando a sus clientes, fuera de relación de dependencia, él podría optar por pagar IRAE. Digo, no queda incluido obligatoriamente porque no supera los 4 millones de UDI, son 350.000. Y segundo, ¿podría optar? Sí, la norma me dice que no optó, pero podría hacerlo. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Se entendió? Es más, Sí. yo diría, en el dato adicional dice, el señor Tuerca ha optado por tributar el IRPF por las rentas comprendidas en tal tributo en la medida que las normas lo permitan. En realidad, técnicamente o conceptualmente sería mejor decir que el señor Tuerca optó por no tributar IRAE, porque en realidad optar por IRPF es un juego de palabras, pero la opción es para tributar IRAE, si no queda comprendida en el IRPF. ¿Está bien? ¿Vamos bien ahí? Seguimos Sí, sí. entonces. Ustedes me paran, ¿eh? Miren que yo agarro vuelo y... No, se entendió. Caes en el IRPF, a no ser que tengas la opción de tributar IRAE. Correcto. Y ahí, por ejemplo, si es una renta como un dependiente, como un empleado, ahí no puedo optar por IRAE. Siempre quedo en el IRPF porque es preceptivamente IRPF. Tal vez lo que veíamos en teórico en la clase pasada. Seguimos. El señor Tuerca es propietario de un inmueble que da en arrendamiento para depósito de alimentos en el departamento de Salto, obteniendo por ello un ingreso anual de 250.000 pesos. ¿Qué les parece? Renta pura de capital, sería. Sería una renta no grabada por ser renta pura. Es una renta pura de capital, ¿sí? No está comprendida en el IRAE, ¿sí? Porque es una renta pura, ¿ok? ¿No está grabada por impuestos? No, lo va a estar en el marco del IRPF, ¿sí? Va a pagar impuestos, pero va a ser en el ámbito del IRPF y no del IRAE. ¿Está bien? No queda comprendida en el IRAE. O sea, lo vamos a ver la clase que viene en la liquidación. Yo, en lo que vi recién de mi renta bruta, yo ya sé que de estos 12 millones que están acá, yo voy a tener que restar como ajuste fiscal 350.000 y 250.000. ¿Está bien? Porque eso el señor Tuerca lo va a pagar como persona física. IRPF. Además, este hombre es dueño de una patente industrial por la cual obtiene una renta mensual de una armadora de autos de Uruguay por 40.000 pesos mensuales. ¿Qué les parece?
es un intangible, ¿no? Pero, Sí, entonces, dale, venís bien. sí, es un intangible, es una renta de capital. Bien, entonces, No tributa. En este caso, perfecto. porque No es una renta comprendida en el IRAE. No tributa el exacto, IRAE. Tributa IRPF, impuesto a la Perfecto, renta de las personas físicas. exactamente. Entonces, acá abajo, bien, está perfecto. En el caso anterior era una renta de tipo inmobiliaria, esta es una renta de tipo mobiliario porque es un activo intangible, mobiliario. Y acá se menciona, estas rentas estarían alcanzadas por el IRPF y conforme al establecido por el artículo 5 de la ley del IRAE, el señor Tuerca podría optar por el IRAE por tales rentas, porque por las tres puede optar tanto por la renta del trabajo como por las rentas del capital, puede optar por IRAE, porque las limitaciones a la tributación se acuerdan que para rentas del trabajo, las que no podían optar eran las rentas en relación de dependencia, y para las rentas del capital, las que no podían optar por IRAE, o sea, siempre tienen que quedar en el IRPF, son las rentas derivadas de dividendos de sociedades uruguayas, que provengan de entidades contribuyentes de IRAE, y las rentas de capital mobiliario generadas en el exterior. ¿Sí? Para el resto, podrían optar. Según lo informado, el señor Tuerca no ha ejercido la opción, por lo que estas rentas quedan alcanzadas por el IRPF. ¿Bien? Seguimos. ¿Qué más están en esos 12 millones de ingresos? ¿Sí? O sea, si vuelvo para atrás, todas estas rentas las voy a tener que dar de baja como ajuste fiscal, ¿no? Porque no quedan comprendidas en el IRAE. ¿Qué más dice? Los ingresos incluyen servicios prestados en Perú que consistieron en desarmar, reparar, rectificar piezas y poner en funcionamiento los equipos de una línea de producción. Para este servicio se utilizaron equipos y herramientas propias de la empresa, así como otros de propiedad del contratista. En total fueron 280.000 pesos. Los repuestos necesarios fueron proporcionados por el cliente. Acá se complicó. A ver, ¿qué les parece? Profe, ¿eso A no es ver, lo último que vimos en el teórico? En que teníamos que bien. analizar si el cliente tributaba IRAE o no. Bien. Ya identificamos por lo menos que había algo que teníamos que ver si el cliente tributaba IRAE o no. Bien. Perfecto. Seguí. ¿Qué te parece? A ver, de lo que leíste ahí. O alguno que le ayude, ¿no? Dice que son prestados en Perú y tendrían que ser en Uruguay para estar comprendidos en el IRAE. Ni. Las dos cosas. Creo que lo que decía recién Marcela se complementa con lo que decía antes, no vi el nombre de quién era, pero las dos tienen bueno, ahí están comentando más cosas, está prestando servicio técnico, usa herramientas del contratista. Hay varias cosas acá, ¿no? Primero, por ahí dijeron, son servicios prestados en Perú, con lo cual la primera alarma que se me tiene que prender es, bueno, estos son servicios fuera del aspecto espacial del hecho generador, a priori, porque dijimos, el IRAE graba la renta fuente uruguaya. Habían algunos casos especiales, las rentas de actividades internacionales, las compañías de seguro, el régimen de trading de la Resolución 51, y también hablamos de la excepción al principio de fuente para servicios de propaganda, servicios de publicidad y servicios técnicos. Dijimos que en esos tres casos de servicios, aún prestándose desde afuera,
podía quedar grabado por IRAE, léase, se consideran de fuente uruguaya si se cumplían 5 condiciones. ¿Tá? Una es que sea un servicio técnico, que a priori acá hay que reparar, rectificar piezas, poner en funcionamiento equipos de una línea de producción, trabajás equipamiento, herramientas de la empresa y demás. Supónganse que es un servicio de carácter técnico. ¿Tá? Primero, una condición, servicio de carácter técnico, desde el exterior se cumple. Fuera de la relación de dependencia, parece que también, porque en realidad es un servicio que le estoy prestando a un cliente. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra de las condiciones? ¿A quién le tengo que prestar ese servicio? Alguien que tributaba a IRAE también, ¿no? Que fuera uruguayo. Correcto, correcto. A un contribuyente de IRAE, a un cliente uruguayo, a un contribuyente de IRAE, y que ese contribuyente de IRAE tenga rentas grabadas por IRAE. No me dice nada acá. ¿Sí? Con lo cual es un aspecto súper clave. Acá, al no decirme nada, es un servicio prestado en Perú, me debería decir si sería que sea prestado a un cliente uruguayo, ¿no? Un contribuyente de IRAE. Como no me lo dice, partamos la base de que no me lo está prestando un contribuyente de IRAE uruguayo. ¿Sí? Por tanto, ¿se cumple la extensión de fuente acá? No. No, no se cumple una de las 5 condiciones. Por tanto, ¿qué es? Es una renta De fuente extranjera. perfecto, es una renta de fuente extranjera. ¿Por qué? Porque es una renta por un servicio que realicé afuera. Entonces, la única situación de un servicio que me puede quedar grabado es si es un servicio técnico, publicidad o propaganda, y se cumplen las otras 4 condiciones. Si no se cumplen todas esas condiciones, es renta de fuente extranjera. ¿Tá? Acá no cumple el aspecto espacial. ¿Qué otros datos nos daban? Y acá es otro, digo, acá ya me olvido, porque en realidad lo saco como renta de fuente extranjera o lo saco como renta no comprendida, porque en realidad acá, ¿qué pasa? ¿Podría sacarlo como renta no comprendida en el aspecto objetivo? En realidad parecería que está combinando capital y trabajo, ¿no? El único caso en el cual no... porque se acuerdan que el capital podía ser propio o ajeno. ¿Se acuerdan que el único caso en el cual no combinaba capital y trabajo era cuando yo prestaba el servicio y los bienes de activo fijo me los proveía mi cliente? ¿Tá? Y acá en realidad te dice que los repuestos fueron proporcionados por el cliente, pero los materiales, ¿no? No los equipos. Los equipos y las herramientas, los bienes de activo fijo son de la empresa. ¿Tá? Son de la empresa que estoy liquidando yo el impuesto. O sea, no se da aquella condición que establecía la ley en su artículo 3 cuando hablaba de combinación de capital y trabajo. Acuérdense que decía en el artículo 3, el literal B, decía, se entenderá que no existe actividad empresarial cuando en el caso de la prestación de servicios, la actividad personal se desarrolla utilizando exclusivamente bienes de activo fijo aportados por el prestatario, aportados por mi cliente. Acá el cliente lo que me proporciona son repuestos, pero los bienes de activo fijo, los activos, los equipos y las herramientas son mías. O sea que hay combinación de capital y trabajo. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Que ya estamos casi en hora. Sí, perfecto. Avanzamos para terminar los ingresos, que es el último. 5. ¿Qué más tiene esos 12 millones de renta? Factura emitida en noviembre a un cliente local por 95.000 pesos en concepto de adelanto. El servicio se prestó efectivamente en enero del año 2021. No está en el ejercicio, entonces no cumple el principio de lo devengado. Exacto. Sí. Brillante. Brillante. El servicio no se prestó en el ejercicio finalizado el 30 de noviembre. Si bien el cliente hizo un adelanto, por la contabilidad, partamos de la base de que contablemente están registrando los ingresos con la fecha de la factura. Pero eso no necesariamente es así. De hecho, aquí
se emite la factura en noviembre y el servicio se va a prestar en enero. Con lo cual, ¿se devengó el servicio? No, no se cumplió con el aspecto temporal del hecho generador del impuesto. ¿Sí? Por tanto, ese servicio también, ese ingreso que está computado contablemente, también lo voy a tener que ajustar. ¿Cómo va a ir quedando esto? Digamos, lo vamos a ver la clase que viene. Nosotros vamos a ir haciendo los ajustes fiscales para llegar a un resultado final. ¿Sí? Si ustedes están viendo allí, creo que están viendo ¿se ve la planilla de Excel? Sí. Sí, paren que agarrando un poquito. ¿Cuál va a ser la liquidación del impuesto? Bueno, voy a partir del resultado del ejercicio, que son 3.100.000, y voy a tener que hacer un ajuste fiscal como rentas no grabadas por IRAE. ¿Cuáles van a ser las rentas no alcanzadas por el IRAE? 3 conceptos. La renta de fuente extranjera, la renta no comprendida en el impuesto y las rentas exoneradas. Esas 3 rentas las tengo que bajar. En base a la liquidación que les mostré recién en amarillo y negro, yo parto del resultado bruto, le voy a quitar las rentas no grabadas y le voy a sumar los gastos asociados a esas rentas, porque como no grabo la renta, tampoco puedo deducir el gasto. ¿Tá? Entonces allí van a ver de rentas no comprendidas, tenemos rentas puras del trabajo, lo que vimos, los 350 de los servicios que prestaba el señor Tuerca en forma independiente, la renta del inmueble que arrendaba, que es una renta pura de capital, la renta de la patente que tenía, industrial, las rentas de fuente extranjera por los servicios en Perú, y bueno, nos falta ver un tema de intereses que vamos a ver. Todo eso lo voy a restar. ¿De dónde? Lo voy a restar de los, ¿cómo es? De los 12 millones. Exacto, pero quiero ir acá, exacto, de los 12 millones, se ve ahí, de los 12 millones que tengo en mi liquidación de los 3.100.000 que están acá adentro, ¿no? ¿Se entendió? Y la factura también, la factura era de 95.000 pesos, la que no habíamos prestado el servicio. Eso también